¿qué significa una noticia? Teóricamente la noticia es algo que rompe, es algo que quiebra, es algo que quiebra nuestra realidad, es algo diferente que acontece. Y cuando pasa algo diferente, se convierte en una noticia. Y la noticia se retroalimenta justamente con los medios y se alimenta también con los receptores. Hoy por hoy, con Ujú. las redes, con en la interacción, la noticia no es como hace 30 años que era una verdad revelada. Hoy la noticia es una verdad cuestionada, es una verdad construida entre el receptor y el emisor. Y pensaba en cómo se fabrica una noticia, como la de hoy, por ejemplo, que hablamos de la vacuna, y de repente aparece todo el mundo hablando de la vacuna. Y yo tenía ciertas cosas que era, ¿para dónde va la noticia? ¿Qué hace que a vos yo te pueda vender una noticia? Porque hablamos de medios. Y cuando hablamos de medios, hablamos de rating. Cuando hablamos de rating, hablamos de dinero. La noticia, como hecho periodístico, es un producto. Y ese producto yo te lo tengo que vender a vos. ¿Y cómo te lo vendo? Y bueno, ahí entra tu juego. Te lo vendo a partir de la proximidad. Acordate que cuando empezó el virus, estaba en Europa. Era una noticia lejana. No le teníamos miedo, Así no teníamos emociones cercanas con la noticia, además que asombro por algo que ocurría lejos, hasta que se acercó. Cuando la noticia así se acerca, empieza a tocarnos las emociones. Y una de las primeras emociones que toca la noticia es el miedo. El miedo a que te roben en la calle. Y voy a ir tocando distintas cosas así como para que nos identifiquemos todos con qué cosas nos provocan las noticias. Y las noticias nos provocan miedo, nos provocan deseo, cuando hablamos por ahí de aborto o hablamos nos provocan bronca, furia, enojo cuando vemos que ocurre algo injusto. Es decir, que la noticia, para que sea un producto vendible por los medios de comunicación, apela justamente a las sensaciones y a las emociones más básicas del humano. Así te claro, vendo yo claro, la noticia a vos. Por eso yo no soy millonaria, porque yo no lo hago justamente. Pero cuando prendemos claro, la claro. tele y escuchamos hoy a la mañana que para los mayores de 60 no es la vacuna, hubo mucha gente que seguramente se angustió, hubo mucha gente que tuvo miedo, hubo mucha gente Pero que tenía esperanza absolutamente. y la perdió, y hubo mucha gente que se alegró, y hubo mucha gente que necesitó tomar postura con respecto a esa noticia, cuando en realidad no es su rol hoy por hoy. Exactamente. Se supone que hay un... Vos sabés, Sí, claro, vos sabés interrumpime vos que porque yo hoy, sabés que hablo. no, 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 para nada. Un dato que corrobora lo que estás diciendo. Hoy desbordaron la necesidad de consultas médicas. Bueno, Desbordaron los consultorios y digamos, y con una necesidad de que le digan qué hacer, cuando en realidad la vacuna todavía ni llegó. Y no. no sabemos la envergadura o la confusión, ¿no? Es que Pero venimos, las consultas médicas, vos lo dirás, venimos como con un arrastre y con una necesidad de esperanza, exacto. porque estamos consumiendo todo el tiempo una noticia que habla de la desesperanza. Y creo que Ujú, la desesperanza se arraiga en algo que lo que vos me vas a ayudar seguramente a pensar esto como lo haces siempre, que es un ujú, poco el morbo, esto de no quiero ver el virus, no quiero tener miedo, pero sin embargo no puedo dejar de mirar cuántos muertos hay, exactamente. cuántos casos hay, y el muerto se convierte en un número que consumimos y pareciera que quisiéramos que hubiera más, porque la Ujú, noticia se retroalimenta de sí misma y ujú, consumimos noticia con avidez, porque está ujú. en todos lados, porque la sobreinformación nos provoca esto, de las curas, de las vacunas, de tomar, ¿te acordás? Lavandina, de tomar jugo de limón a la mañana. Yo siento y sé que para los medios de comunicación esa noticia es un producto. El tema es que se está llevando puesta la salud de mucha gente a otros niveles. Exactamente. Ujú, ujú, ujú. Es tan intenso, porque vos imaginate
yo pensaba la vinculación que hay entre, digamos, esta sobredosis de información, digamos, esta información superlativa, con las conductas adictivas. Es así, Claro, sí. porque en realidad, digamos, ¿cómo haces, cómo estimulás para que alguien consuma? O sea, le mostrás un poquito, le das otro poquito, le mostrás imágenes, digamos, Le que generas, conectan, le generas expectativas, le le generas generas expectativas, expectativas, claro, espectacularidad, le generas exactamente. proximidad, le Ujú, demostrás que puede llegar a pasar cerca. Y ya está en Brasil el rebrote. Entonces, ya si está en Brasil el rebrote, está más cerca, ya no está solo en España y en Italia y en Francia, exacto. ya está más cerca, está llegando. Estamos siendo Ujú, protagonistas de una saga en la que es casi terrorífica, porque es como un thriller, porque estamos esperando que llegue algo que es inminente, que va a llegar en cualquier momento. Y en el medio hay una vacuna que puede aparecer, entonces nos genera esperanza. Y en el claro, medio la vacuna se va. Y mientras tanto estamos encerrados, así que no tenemos otra cosa en que pensar. exactamente. Estamos en una película. Así es. Y su contrapartida, bueno, ¿te acordás cuando había surgido, producto del agotamiento de las personas? Bueno, salgo y me contagio, digamos, nos contagiamos todos porque total. Sí, sí, pero el problema no es contagiarse, el problema es cómo transcurrir la enfermedad y sus consecuencias. ¿Sí? Sí, Pero creo que pasan las dos cosas, o te quedás aislado esperando, digamos, la salvación en la vacuna, o salís al mundo descuidadamente, no cumplís los protocolos, digamos, como una cosa de, bueno, que venga y veo cómo la lucho, digamos, ¿no? Pero no es tan sencillo, ni una cosa ni otra. Entonces, digo, ¿cuál es la responsabilidad de los que nos informan? la responsabilidad de los que informan es enorme, solo que Uh-huh, las corporaciones mediáticas son mucho más poderosas. uh-huh, Entonces, uh-huh. tenemos que preguntarnos, lamentablemente, a mí no me gustan esas cosas, por eso yo estoy en el medio en el que fundé y duermo tranquila cada noche porque trato de, cuando no sé de algo, preguntarle a los que saben y si no me dan la respuesta que a mí me satisface, busco por otro lado. Pero la responsabilidad de los que, yo siempre, desde que empecé a estudiar periodismo, supe que el único baluarte que yo tengo es mi nombre. Y yo tengo que poder, dentro de 3 años, sentarme con vos y decirte, Alicia, charlamos honestamente. Y yo no sabía Exacto, acerca de ese tema, y yo no sabía cómo manejar la infodemia, y yo exacto, no sabía cómo podía impactar en las personas el confinamiento y cómo podía impactar el miedo, y cómo podía impactar el morbo y la sobreinformación. Y te pregunté a vos, que sos la que sabe. sí, Hoy sí, por sí. hoy, la existencia de los canales de noticias, especialmente que se consumen 24/7, hace que la información se haya convertido en un producto. Entonces, ese producto tiene que seguir todo el tiempo. Y cuanto más mide, si vos cambiás de tema y baja el rating, bajan los auspiciantes, baja el dinero que se recibe, hay que volver al tema que mide, porque hay un minuto a minuto que va midiendo el tema. ¿Y a la gente qué le interesa hoy? Le interesa el virus, le interesa la cura, le interesan las respuestas. La gente necesita respuestas. Entonces, a la necesidad lógica de respuestas, apela a los medios de comunicación. Y el medio de comunicación, el periodista, que tal vez es un muchacho que estudió 3 años una carrera o estudió 5 y tiene muy buena intención probablemente, no va a decir no sé, porque necesita llenar espacio de aire. Claro. Entonces, de acuerdo a por dónde vaya, puede decir, no, bueno, estuvo mal traducido Putin, la vacuna va a llegar, o está pasando tal cosa, o no inventar, pero dar su mirada absolutamente sesgada de la realidad. Claro, claro, claro. Esa es la responsabilidad es que hoy por hoy también todos somos comunicadores, porque vos en este momento estás siendo comunicadora también. Totalmente, totalmente.
Vos sabés que a mí me pasa, pero desde mi área, que yo a esta altura de la vida profesional, digamos, estoy como enrolada en un movimiento de psicología integrativa. Y a veces las personas confunden, digamos, que sabes un poco de todo y usas todo según, digamos, la necesidad del paciente. Y la verdad es que no, digamos, que vos tenés que conocer muy bien el paradigma desde donde hablas para saber cómo vas a operar. Entonces, digamos, es como el tema de la responsabilidad, no es saber mucho, un poquito de cada cosa y rellenar con simpatía, con empatía, sino ser como muy responsables, porque es un atentado, digamos, a la seguridad mental, a la seguridad emocional de la población, ¿no? Ahora, ¿cómo Fíjate frenás que, vos eso, Alicia? ¿Cómo frenás lo que se activa a partir de un hecho? Y te pregunto yo a vos, ¿no? ¿Cómo frenás sí, en la cabeza? Porque me ha pasado a mí incluso el morbo y la desesperación, la curiosidad por algo tan novedoso como una pandemia que nunca vivimos y ser protagonistas de un momento histórico tan particular. ¿Cómo exacto, frenamos nosotros, exacto. cómo paramos el consumo, la avidez de saber más, de conocer más, de la necesidad de una respuesta? Somos como niños, ¿no? En ese sentido. Claro, mira, coincido totalmente, pero digamos, somos como niños curiosos a la búsqueda de algo que nos dé seguridad, pero somos adultos que tenemos que tener responsabilidad. O sea, te podés acercar como un niño. Pauli nos dice es un atentado a la seguridad mental, claro. Digamos, te Claro, podés acercar con la curiosidad de un niño, pero un niño necesita seguridad. Y no somos niños, somos adultos que tenemos que cuidar a los niños. O somos adultos que tenemos que ocuparnos de cuidar a los más vulnerables. Pero cuando uno dice los más vulnerables, no necesariamente es una persona incapacitada, una persona por debajo de la línea de pobreza, una persona enferma. Vulnerable es alguien, digamos, que lo desborda una realidad, aunque es ujú. temporaria. Nos dicen muchas veces, dan noticias que luego se desmienten, a veces parece que hay que entretener con algo. Bueno, este es el Es que morbo del cual nos habla Jessica, exactamente. Mira, muchas veces hay yo que entretener con algo. exactamente, y como vos bien decías, no parece digamos, un thriller, digamos, ¿no? La película Las pesadillas, ¿no? Las pesadillas, ¿te acuerdas? Bueno, sos joven. Las Sí, pesadillas de no, Freddy sí, Krueger, yo de digamos, ¿no? Freddy Krueger, ¿no? Sí, no soy tan joven. Yo tengo como dos, digamos, dos variables donde me apoyo, para pensar esto y para transmitirlo. Tres variables. Una es la de mi responsabilidad en todo esto, la responsabilidad de cada una de las personas. ¿Sí? La otra es cómo te opera el sentido común. ¿Sí? Y la otra es eh, poder escuchar, digamos, y en algún momento escuchar a las personas que te parezcan responsables o que tengan, digamos, cercanía por ideas o por trayectoria, pero después con ese conglomerado, digamos, de quien te merece respeto o confianza, tu sentido común y tu responsabilidad y una actitud no mesiánica de que alguien te va a venir a salvar, mirar la realidad. Ahora, cierto es que no siempre lo podés hacer. Cuando te invade el miedo, cuando te invade la angustia, cuando el desconcierto y la indefensión, porque Jessica, hubo mucha gente que enfermó seriamente, emocionalmente y físicamente por soledad. Y hubo Absolutamente. muchos, ¿no? Y hubo muchos recursos, como el recurso de los voluntarios, que no fue tan efectivamente utilizado. Y hubo exagerada, digamos, exposición, no valoración de los médicos y de todo el personal sanitario, absolutamente todo el personal sanitario. Pues esto no se Absolutamente. resuelve Todos. con, digamos, ¿viste? Esto no se resuelve con un aplauso. Esto se No. resuelve, digamos, con, ¿no? Fíjate que ahora incluso los médicos no están pudiendo tomar sus vacaciones porque se espera el rebrote y entonces tienen que estar. Entonces son vacaciones Sí. más cortas. Entonces estamos descuidando el recurso humano, digamos, pidiéndole más a la persona que
si le resultó intolerante estar sola. Entonces, a veces, aunque practiquemos la responsabilidad, el sentido común, escuchemos a los confiables, a veces, digamos, el desconcierto, la desorientación, la indefensión, te vuelve, digamos, prisionero de quien te informa. A ver si te puede decir algo que te calme, que te organice, que te diga que mañana, digamos, vas a tener vida. Pero vida no solamente atacada por el COVID, vida, digamos, porque todo, esto es una mala vida. Bien. Absolutamente, totalmente. Uh-huh. Yo lo que estaba pensando mientras vos estabas diciendo todo esto es que ninguna de las cosas que vos estabas comentando son noticias. Claro, Ya los claro. médicos no son noticias, excepto hoy que marcharon pobres para protestar porque les aumentaban solo un 7%. Los médicos no son noticia porque ni siquiera ya son aplaudidos. Las personas que Uh-huh. están solas tampoco son una noticia. No se Uh-huh. habla de esta, no se habla de la salud mental de las personas que están solas. Uh-huh. Se habla de otras cosas, se habla de Uh-huh. lo que se supone que esas personas que están solas quieren consumir. Y vos hablabas de respuestas. Y ante la indefensión, ante la angustia, ante el miedo, necesitamos respuestas. El problema es que buscamos respuestas en los comunicadores, y que no son quienes tienen que darnos una respuesta en medio de una pandemia. Tienen que darnos información y herramientas para poder cuidarnos en una pandemia. Sin embargo, nos dan respuestas, nos dicen, cuestionan medidas que el Estado toma, cuando en realidad debería ni siquiera ser el Estado quien nos dé una respuesta. Deberían darnos herramientas para cuidarnos mientras el Estado toma medidas serias para poder proteger a una población de una pandemia, cuidando su sistema médico, cuidando a los más vulnerables. Hay como estratos que van más allá de lo partidario. Sin embargo, nos encontramos con que Exacto. cada uno ve el canal que le dice lo que quiere escuchar, que eso también pasa. Uno no ve Claro. con espíritu crítico los canales que, algún canal, no sé cuál, pero pluralidad de canales o pluralidad de voces, o sentarse simplemente a pensar en qué me parece a mí que debería pasar. No, escuchamos por ahí al canal que nos dice lo que queremos escuchar, que el gobierno está tomando buenas medidas o que el gobierno está tomando malas medidas. Y es una postura muy vaga, digo, como ciudadanos también, buscar la Uh-huh. respuesta en un comunicador, en un periodista, que Uh-huh. me dice lo que tengo que pensar. En realidad, lo interesante sería que nosotros pudiéramos buscar las herramientas y el comunicador nos diera las respuestas a aquello que tiene, que es, bueno, hay que usar tapaboca, hay que, se determinó que puede haber reuniones de hasta 10 personas, las medidas que se toman desde los organismos que están estudiando día a día esto, acordate que al principio era el no Exacto. uso de tapabocas y después sí, el comunicar sin operar. Y eso es muy, muy difícil de encontrarlo hoy en día. Y para mí es casi inmoral aquel que juega políticamente en medio de una pandemia cuando hay vidas en juego, cuando hay vidas que no solamente se pierden por la pandemia, sino que se pierden por soledad, por tristeza, por Exacto. angustia y por esta sobreinformación errónea o no, pero la sobreinformación, el estar viviendo permanentemente en el virus y no poder salir de ese aspecto. Eso me Uh-huh. parece que es lo más peligroso, que es lo que nos va a quedar después que todo esto pase, porque en algún momento pasará. Y Totalmente. esto va a pasar y nadie va a ser responsable de lo que se dijo y lo que no se dijo, ¿eh? Hoy hablaba gente de las vacunas y de repente nos encontramos todos sabiendo que la vacuna no es una, en realidad el virus está sintetizado. ¿Desde cuándo sabemos eso? Pero hay gente hablando de eso en la tele y uno dice, no, yo no confío porque es una síntesis del virus, como si uno fuera biólogo de repente. Exacto, exacto. Yo te digo en lo personal, y voy a ser muy sincera, jamás me cuestioné no darle una vacuna a alguno de mis hijos, jamás. Sin Sí, embargo, no, y yo voy a ver si me vacuno o no me vacuno, porque
no puede ser, no puede ser que se me ocurra esto, no puede ser que no tenga confianza, digamos, en algo que puede ser el progreso. Y no tengo confianza. No, ¿Ah? porque te han Entonces defraudado mucho, porque te han mentido mucho. Exactamente, exactamente. Entonces digo, pero es muy grave lo que me pasa. Yo necesito confiar, digamos, necesito confiar en la ciencia, necesito confiar en el progreso. Y de pronto me digo, ¿no habrá una coina? ¿Viste? Entonces digo, ¿pero qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y sin ¿No? embargo, contra eso, también vos prendés la tele y te dicen, no, bueno, la vacuna tal tiene 92%. Ay, bueno, pero la vacuna tal tiene 97. Ay, entonces quiero esa, No, no sé, como si fueran claro, caramelos en claro, medio de una claro. pandemia mundial y en medio de muertos, que los muertos, vos me dirás, ¿no? Pero me parece que ya con el devenir del tiempo los muertos se convirtieron, eran algo tremendo a ser un número casi de lotería y de apuestas, como hay, tienen 530 Superamos el muertos, millón. Superamos el superamos el millón. millón. Claro, como si fuera un número, el número Sí, sí. dejó de ser personas. A mí me parece peligroso siempre, y siempre que yo trato de una noticia que tiene muchas personas, para mí siempre es uno, siempre es una. Trato de llevarlo a una persona. Y una sola persona que haya muerto en soledad, en una clínica, en un hospital, que haya muerto en su casa, en medio de esta pandemia, es terrible, es realmente terrible. Y sin embargo, desde la información, justamente a partir de la construcción morbosa que se hace desde lo inconsciente, porque no somos conscientes de que estamos así diciendo, llegamos al millón. Mm, no somos conscientes de eso. Se Ujú, termina ujú. construyendo números y se terminan construyendo cifras y mensajes que son muy peligrosos, realmente muy peligrosos. Muy, muy. Fíjate vos que el hombre es un ser social, nace en comunidad, vive en comunidad y actualmente no muere en comunidad. O sea, en la comunidad médica en la que está, ¿no? Pero estos, digamos, esta necesidad de despedirse, digamos, de poder hacer el duelo de esta persona, no hay despedida, digamos. Entonces, digo, yo estoy como muy temerosa, ¿sabes, Jessica, de esta apertura, digamos, que no nos comamos un caramelito, digamos, porque la pandemia está, digamos, y tenemos que seguir cuidándonos y celebrar mucho esta libertad, este respiro que tenemos, pero con cuidado. Yo tengo una Ahora, dicotomía también con respecto a eso, a ver, que, que es, yo celebro un poco que tengamos este veranito de San Juan, como dirían las viejas, en el que podemos por ahí vernos a la distancia o podemos tomar un café con alguien manteniendo los cuidados, pero no manteniendo los cuidados de boca para afuera, porque muchos se mantienen los cuidados de boca para afuera. claro, Tengo mucho miedo, porque me imagino que lo que ocurre en el resto del mundo en algún momento va a llegar acá, va a y llegar porque sí, no, y sí, porque es así. Y por otro lado, tengo mucha resistencia a señalar al otro, que es algo que nos está claro, pasando mucho también. Se está juntando. Y yo no quiero juzgar a nadie. Me da mucho miedo verlo juntarse, por ejemplo, en el velorio de Maradona. Yo estoy a favor de la intervención voluntaria del embarazo. He ido a otras manifestaciones y esta vez no fui porque me parecía una locura juntarse de cualquier manera, por más que no, me parecía que no hay exacto, causas más justas o menos justas. Hay una pandemia que impide que nos juntemos, punto. Eh, pero tampoco quiero señalar al otro, exacto. porque Ujú. y tengo esa dicotomía que me hace pensar dos veces antes de opinar, porque siento que nos pone a todos en una posición de juzgar al otro cuando deberíamos Y, aprender a ser responsables. claro, hacer responsables es generar más solidaridad, porque además, creo que en esto vamos a coincidir, pudimos cumplir, digamos, el aislamiento, los que teníamos condiciones para hacerlo. Sin embargo, decíamos, Absolutamente. no lo cumplen.
A ver, ciertamente un tapaboca lo puede tener cualquiera. Sí. ¿Sí? Pero hay un montón de cosas que se pudieron hacer porque tenían las condiciones creadas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿sabés qué me parece que sería como muy interesante? Si nos contaras cómo se construye la noticia y cómo las personas, en el nombre, digamos, de vivir mejor y estar prevenidos y demás, ¿qué tendríamos que hacer como autocuidado frente a la construcción de la noticia y ese producto que nos llega? Parece que sería fantástico si nos contaras cómo se arma, digamos, cómo se piensa para armar una noticia de una determinada manera. Mira, yo te voy a contar la noticia tiene como una estructura, que es esto que yo te decía antes, ¿no? Es algo que se rompe, algo pasó, algo se rompió, algo cambió. En el momento en que algo cambia, uno puede enfocarlo desde diferentes lugares, con las 5 preguntas básicas que tiene que hacerse para construir una noticia. Es ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Con esas 5 respuestas vos construís la noticia. Después podés construir el para qué pasó, que sería un análisis un poco más profundo. Pero a partir de eso empezás a mirar quiénes son las personas autorizadas o cuáles son las organizaciones autorizadas para darte respuestas a esa pregunta. A esas preguntas de qué pasó, dónde, cuándo, a esas 5 preguntas. En este caso yo recomiendo profundamente ir a la Organización Mundial de la Salud. La página de la Organización Mundial de la Salud constantemente está actualizando cosas. Hay un par de cuentas en Twitter sobre coronavirus que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Tratemos de evitar las fake news, que son también lo que Te se hago una construye interrupción. alrededor de la noticia. Sí. Sí, acércate un poquito más al micrófono pues se te va la voz. Se me va ahí. Espera, no, el micrófono lo tengo acá, así que evitemos buscar demasiada información. Es decir, yo les digo, no googleemos tanto. Nos dan ganas de buscar información, pero no googleemos tanto. Si seguimos algún medio de comunicación, tratemos de no creer absolutamente todo lo que ese medio de comunicación nos dice. Generémonos preguntas propias. Si leemos en un medio de comunicación que, por ejemplo, hace algún tiempo decían, en Francia se cerraron en Nueva York se cerraron las escuelas. Y la verdad era que no se habían cerrado en todo Nueva York, sino que había parte de Brooklyn donde había 5 o 6 escuelas que se habían cerrado durante 10 días. O sea, esa información que hoy por hoy es lo que te hace salvar la vida, lo que puede salvar tu vida y lo que te protege la vida, es un producto. Entonces te van a decir, bueno, en un ratito vamos a Italia a hablar con un periodista de Italia. Y vos seguramente vas a quedarte, porque todos nos queremos quedar viendo qué es lo que pasa en Italia. Entonces vamos a seguir consumiendo esa noticia. Y por ahí la misma noticia, que es usen tapaboca, mantengan la distancia social, lávense las manos con frecuencia, utilicen alcohol en gel, es la noticia básica que se reitera permanentemente. Y es la noticia que menos se escucha y que menos bolilla se le da. Sabemos que esas son las formas de cuidarnos y esas son las formas de protegernos. Sin embargo, la noticia hoy por hoy pasa por otro lado, pasa por el morbo, pasa por la política, pasa por las operaciones y pasa por la curiosidad. Tratemos de resistir un poco a eso para cuidarnos nosotros, para poder salir mejor parados de esto, para tener cierta salidad mental y poder agarrarnos a las cosas positivas que tenemos a nuestro alcance. Vos trabajás mucho en eso, que es, no hagas, es un libro, correrse un poco de con los que nos bombardean de noticias y generar nuestra propia noticia dentro de nuestra casa si es que nos salimos y generar buenas noticias, que nos pasen cosas lindas también dentro de este contexto. Así que a cuidarse solamente, a no consumir cualquier información, a ir a los organismos oficiales y a no sobreinformarse. Sepamos solo lo que necesitamos saber, como los niños en ese sentido. Hagámonos preguntas, pero las preguntas que realmente tenemos nosotros, no las que nos dicen que tenemos que hacernos. Fantástico, fantástico. Te súper agradezco y pronto vamos a organizar algo. Dale. Cuando vos quieras, estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias para vos y para todos.